Hola, bienvenidos a todos a este Diálogos 360, en el que vamos a hablar de emprendimiento e inteligencia artificial. Diálogos 360 es una iniciativa de Odisea School, el Observatorio de Inteligencia Artificial, donde nos focalizamos fundamentalmente en el observatorio de la ética y del impacto social de la inteligencia artificial. Estos Diálogos 360 forman parte de una serie que va a converger en una masterclass sobre emprendimiento e inteligencia artificial. Y hoy, tenemos a un colega, más que un colega, pues es realmente un amigo con el que hemos compartido, con el que he compartido, pues un largo camino de emprendimiento que además empezamos pues hace muchos años, ya casi ni me acuerdo realmente. Fuimos cofundadores de Hack for Good hace ya unos cuantos años y hace muy poquito pues se ha celebrado la última edición, que debe ser pues la octava aproximadamente, con lo cual, bueno, pues ha sido un camino pues muy interesante en el cual pues nos hemos divertido y hemos hecho muchas cosas conjuntamente, Víctor y yo. Hoy no vamos a hablar de Hack for Good, quizá lo habremos otro día, sino que vamos a hablar de su historia de emprendimiento. Vamos a hablar pues, de la empresa que Víctor Sánchez creó, gestionó y vendió. O sea que es un largo camino que nos va a ir contando pues poco a poco. Víctor, muy bienvenido. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Fabián? Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que con esta introducción, a ver ahora cómo hago para, digamos, incluso parecerme a esa presentación, pero voy a hacerlo mejor. Encantado de verte y encantado de charlar contigo. Lo de amigo, vamos, no hay duda. Efectivamente, mucho recorrido y sin duda de amistad. Pues hoy lo vamos a pasar bien también, porque yo creo que querías que nos contaras un poquito tu experiencia. Y vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar que nos hables de MashMeTV, que fue la compañía que creaste. ¿Qué es MashMeTV? Y sobre todo, ¿cuál es tu fuente de inspiración, Víctor? Es decir, ¿por qué creaste MashMeTV y qué es MashMeTV? Yo creo que de hecho no se puede contestar a la una sin contestar a la otra. Es decir, hay que hablar de la inspiración para hablar de la empresa y yo creo que esto nos pasa a la mayoría de emprendedores que, como dicen en América, nos comemos nuestra propia comida, ¿no? MashMeTV nace de una frustración que era: yo soy de Palma de Mallorca, como tú bien sabes, me mudé a Madrid jovencito para estudiar teleco en la UPM, terminé en Chicago haciendo un máster y en San Francisco pues montando una empresa, ¿no? En esa parte. Cada vez me movía más al oeste. En Mallorca, por desgracia, se pueden hacer muchas cosas. Estudiar teleco no era una de ellas en el momento en que yo lo hice. Así que mi hermano en Budapest estudiando medicina, yo en Madrid estudiando teleco, finalmente en Chicago, mi familia en Baleares. Y yo era usuario de todas las herramientas de videoconferencia del mundo mundial, como te puedes imaginar, y era alucinante para mí, siendo teleco además, que no funcionase ninguna, o que ninguna funcionase bien, que ninguna me diese la experiencia que yo quería. Y bueno, la locura del emprendimiento es: no lo hace Skype, no lo hace Webex, lo voy a hacer yo. Y MashMeTV es eso, una herramienta de videocolaboración que nace con el objetivo de juntar a mi familia desperdigada por el mundo y que termina siendo una referencia en EdTech. Nada que ver, uno de esos pivotes. La verdad es que una gran inspiración y un largo camino desde que tuviste esa idea, desde que la manejaste, la conformaste y al poco tiempo, muy rápidamente, Víctor, ahora nos lo contarás, pero te fuiste a Estados Unidos, te fuiste a Silicon Valley, te estableciste allí. ¿Por qué este paso tan importante y tan brusco, ¿no? Podríamos decir, para alguien que acaba de crear una empresa? Esto es una cosa bastante interesante, ¿no? Y que con los años yo creo que he cogido perspectiva un poco de mis motivaciones, ¿no? Silicon Valley tiene una cosa que es bastante curiosa, y esto cualquiera que haya estado, y sé que tú has estado, lo conoce. Cuando estaba en cualquier otra parte del mundo, yo sentía una batería descargarse, ¿no? En esa parte. En cambio, esa misma batería, llámala de inspiración, llámala de ganas de trabajar, llámala digamos, capacidad de crecer tanto en lo personal como en lo profesional, se rellenaba cuando estaba allí y bajaba casi en cualquier otra parte del mundo. Y es que San Francisco, Silicon Valley, tiene esa capacidad de gestionar talento y de atraer ese talento de todo el mundo. Y el talento, como tú sabes, se contagia, ¿no? Y más cuando uno es poco talentoso, pero muy cabezón como yo, rodeado de gran gente, uno aprende por narices, ¿no? En esta parte, aunque sea por envidia casi. El motivo por el que fui es una combinación, ¿no? Uno, porque
consideraba que era el lugar adecuado para estar desde el punto de vista tanto personal como profesional, por esa acumulación de talento, ¿no? Donde en cada cafetería escuchabas un pitch de una startup. El segundo fue motivos puramente monetarios. La realidad es que levantar rondas de financiación en Estados Unidos, en Silicon Valley, hace 15 años, una cosa así, cuando yo estuve por primera vez, era y sigue siendo mucho más sencillo que en algunos lugares de Europa. Y luego los clientes más aventureros, ¿no? Y sé que vamos a hablar de aventuras hoy, los clientes más aventureros que quieren probar una solución nueva, como nuestra solución de EdTech, la Room of the Future, estaban allí. Y clientes que a lo mejor en Europa tardaban 3 o 4 meses en convencerse de que esto era lo que debían comprar, en San Francisco tardan 2 semanas, ¿no? En ese punto. Entonces, crecer un producto era mucho más sencillo allí en esa parte, ¿no? Entonces, fue una combinación de razones, tanto personales como profesionales y económicas en el fondo también. Pero no solo el levantar dinero, ¿no? Sino esa mentalidad aventurera, esa mentalidad emprendedora también está en las empresas que compran los productos. Y cuando uno tiene un producto innovador, quiere estar en un sitio con gente dispuesta a lanzar los dados. Y allí está lleno. Y Víctor, y tú llegas a San Francisco, ¿qué haces? Tú acababas de crear tu compañía, es decir, en fin, ya habías dado unos pasos, pero para ti era un mundo nuevo, donde apenas tenías un pie puesto allí, donde apenas conocías gente. ¿Qué es lo primero que haces allí? Lo primero que hice como buen español fue buscar dónde iba a comer jamón, el primer restaurante español que iba a encontrar, y fue en ese primer restaurante español donde conocí a los primeros emprendedores españoles también cenando en una de estas. Después vino una pequeña aceleradora del Ministerio de Industria que había en ese momento, el Spanish Tech Valley, donde estuvimos varios que luego, bueno, pues o vendimos o hicimos varios deals en Estados Unidos. La verdad es que era una iniciativa buena y compartíamos coworking con otros españoles, pero más allá de eso y de ese primer gueto español, si quieres, en Silicon Valley, hicimos lo que hacemos todos. La primera, darnos cuenta de que Silicon Valley está lleno de eventos, ¿no? En esa parte. Entonces, yo siempre digo lo mismo, todas las mañanas y todas las noches trabajaba porque todas las tardes estaba en un evento, en un meetup buscando talento, participando en un hackathon, intentando contratar ingenieros, yendo a eventos donde podía pitchear mi idea ante inversores, yendo a ver a inversores, que eso es una cosa que a la gente le vuelve loco, pero a veces para que te escuchen solo tienes que preguntar, ¿no? En ese punto. Así que lo que uno hace al principio es estar en muchísimos sitios, ¿no? Y lo que te digo, yo trabajaba mis 10 o 12 horas y después todavía iba a 2 o 3 de un evento, ¿no? En esa parte, porque es muy importante no dejarse llevar por la maraña de eventos, sino poder hacer ambas cosas. Pero lo que hice fue eso, conocer gente, tanta como pude, lo más rápido posible. Y luego pedir feedback, ¿no? Pedir feedback tanto a la gente que presentaba sus propias empresas, a otros emprendedores, a empresarios y, por supuesto, a clientes y, finalmente, a inversores. Una de las anécdotas que yo siempre comento, una de las poquitas cosas que me fue muy bien, ¿no? Allí en las primeras semanas fue una tontería y es compré una caja de galletas gigante de una cafetería conocida, no vamos a decir nombres, pero ya te puedes imaginar cuál es. Así que me dediqué a comprar una caja de cookies enorme, ¿vale? Son carísimas las cookies, pero me salieron a cuenta, porque a cada uno que se sentaba y hacía mi A/B test de usabilidad, una galleta de chocolate blanco con trozos de chocolate blanco, una maravilla. La cosa, me dejé como $200 en galletas y me llevé 100 formularios de gente probando mi interfaz y me di cuenta de cosas que no van a funcionar seguro con una tarde y 100 y pico galletas, ¿no? Por $200, ya te digo, de las mejores inversiones que hizo la empresa. Al final es eso, ¿no? Es conocer gente que por la idiosincrasia del lugar, oye, están más dispuestos a hablar contigo que a lo mejor en otros sitios, ¿no? Y de repente, en esta aventura, llega un día y dices, este es el día. Este día pasó algo. Ese día te cambió algo. No sé si es un punto de inflexión, no sé si es el tipping point, no sé lo que sea, pero supongo que, no sé si fue el primer cliente que te encontraste, pero seguro que ese día lo terminaste y dijiste, aquí han cambiado las cosas. ¿Qué pasó? Hay varios momentos, ¿no? Pero el día
que uno recuerda, ¿no? en esa parte es el primer cliente americano, ¿no? En este caso fue la Universidad de Colorado, ¿no? Y hasta entonces, Colorado State University, la escuela de negocio. Y lo que pasó ese día fue el famoso Product Market Fit, ¿no? El día que finalmente entiendes lo que el cliente quiere, eres capaz de hacer ese delivery, empaquetarlo, contárselo y vender no en 2 semanas, no en 4 meses, como estábamos vendiendo en Europa, sino que literalmente coges y vendes en cuestión de varios días, ¿no? En varios días hablando con este cliente y ese cliente se da cuenta de que, oye, esto es exactamente lo que quiero. Y una vez que consigues hacer eso con un cliente, entiendes el por qué, entiendes ese product market fit, se vuelve tan tremendamente sencillo, ¿no? El empezar a vender en otras situaciones. Así que fue eso, ¿no? El primer cliente americano y darse cuenta de que, ostras, es que el product market fit, una vez que lo entiendes, ¿no? Una vez que entiendes realmente a tu cliente tipo, entender qué clientes son los que encajan, qué clientes no y por qué y dónde centrar tus esfuerzos, de repente la empresa acelera, ¿no? en ese punto. Y yo creo que ese fue el momento clave, ¿no? Cuando te das cuenta de que tienes algo tan fácil que es el product market fit. Estás vendiendo y haciendo un producto que la gente quiere y entiendes quién es esa gente y cómo se comportan. Y evidentemente, ese día empiezas a hacer caja y eso, pues bueno, después de muchos noodles de bote, ayuda bastante, la verdad. La verdad es que ese es el día glorioso, pero después habrás pasado tantos otros días, Víctor, que, bueno, yo te voy a pedir al menos, porque creo que es muy nutritivo, ¿no? Para todos los que nos escuchan, el saber cuáles son los obstáculos. ¿Qué obstáculo o qué obstáculos recuerdas especialmente? ¿Qué barreras se puede encontrar un emprendedor como tú? ¿O te encontraste realmente? ¿Y qué hiciste? ¿Cómo las saltaste? Lo primero, y para no, digamos, llevar o extenuar, ¿no? O extender incluso, el emprendedor es quejica, ¿no? En general. Yo he escuchado a mucho emprendedor, sobre todo que venimos de Europa, el emprendedor se queja mucho, ¿no? Pero yo siempre digo lo mismo, y es que somos unos privilegiados, ¿no? En el sentido de poder trabajar en lo que uno quiere, montar una empresa, siempre es un privilegio, pero es verdad que existen momentos muy, muy difíciles y uno tiene que estar preparado para lo que viene, se queje o no se queje, ¿no? En esa parte. Para mí ha habido varios. La primera vez que empiezas a tratar con grandes empresas y sobre todo en Europa, ten presente que esas empresas te van a pagar 2 o 3 veces más tarde de lo que realmente te dicen, ¿vale? Entonces, una de las primeras cosas fue comportamientos estarticidas de empresas muy grandes que no entienden que pagarte con 15 días, 30 y no digamos 90 o 120 puede desmontarte el trimestre, el año o la empresa entera, ¿no? Y eso pasa con gobiernos, pasa con empresas muy grandes que tienen comportamientos estarticidas no por malicia, sino por burocracia, que es casi peor si me pones. Entonces, los primeros son de cash flow, ¿no? Esa capacidad de ser capaz de trabajar con empresas realmente grandes, realmente importantes y que sus procedimientos no te maten, ¿no? Y eso es una cosa que se aprende con el tiempo y que incluso con la mejor experiencia y la peor de las suertes es sobrevivible. Pero no si no estás preparado, ¿no? Para esos puntos. Entonces, hubo muchos momentos, ¿no? Donde el cash flow se convierte en un problema, incluso cuando las cosas van bien. Una cosa es lo que tienes firmado y otra muy distinta, lo que tienes en el banco, ¿no? Otras siempre son las personas que trabajan para ti, que trabajan contigo, las personas a las que vendes, las personas que invierten. Una empresa, tú ya sabes que esto yo lo digo mucho, ¿no? Eso de que las empresas no existen, que solo la gente que trabaja para ellas. Las cosas realmente, los mejores momentos y los peores siempre son sobre personas, ¿no? La persona que entra y decide apostar contigo, sea un inversor, un empleado o un cliente, y la persona que deja de confiar, sea un inversor, un potencial cliente o un empleado, ¿no? En esa parte. Los mejores y los peores momentos siempre vienen con la gente. Y luego, otro de los peores, esto por supuesto, siendo una empresa tecnológica, siempre hay que comentarlo. Recuerdo una especial noche a las 3 de la mañana donde uno se tiene que levantar porque el sistema ha decidido que esta noche no funciona y tienes varias sesiones importantes de clientes. Ya sabes, el 99,999 de SLA y de uptime implica que hay un 0,0 algo donde las cosas van muy mal y se duerme muy poco. Y luego el resto de noches que puedes dormir solo piensas en esa, en este punto. Y hasta ahí puedo leer.
Pero bueno, hay muchos, ¿no? En esa parte, pero lo que te digo, en general, a pesar de que es verdad que los emprendedores somos muy quejicas, yo me considero un afortunado de haber podido dedicar 12 años, que se dice pronto, pero 12 años de mi vida a hacer cosas que me gustan con gente que me encanta. Eso no tiene precio. Qué bueno, qué tip nos has dado tan excelente y que yo intensifico y subrayo cuando nos dices, después de todo el enorme esfuerzo por montar, por crear, por tener una idea, crear la empresa, nos dices que lo importante no son las empresas, sino que son las personas, ¿no? Entonces yo creo que esto, dicho de primera mano por un emprendedor como tú, pues tiene un significado enorme. Bueno, sabes que estamos haciendo estos diálogos 360 centrados en inteligencia artificial y emprendimiento. Queremos facilitar a los emprendedores todo lo que podamos desde el punto de vista de inteligencia artificial, ¿no? Yo sé que es un tema que tú tratas también y por eso quería aprovechar para hacerte una pregunta. Primero, que nos des tu definición de qué es la inteligencia artificial para ti. Y segundo, es que nos digas si hay algunas especificidades que podrían darse en el mundo del emprendimiento respecto de la inteligencia artificial. Bien, voy por partes. La inteligencia artificial, ¿no? Cuando uno mira a las definiciones formales, ¿no? Y aquí yo soy un tío bastante formal en esto, por lo menos, es eso, ¿no? Es una serie de disciplinas que abarcan algoritmos, abarcan sistemas, abarcan herramientas, cuyo objetivo es el de replicar algo muy específico, el de replicar comportamientos humanos o parecidos a los humanos en algunos, digamos, puntos donde utilizamos estos algoritmos. Por ejemplo, y lo hemos visto muy recientemente, la capacidad de hablar y de tener un diálogo, de mantener un diálogo con cosas como ChatGPT o GPT-3 y GPT-4, la capacidad de hacer arte, ¿no? De dibujar en esta parte. Pero al final es muy curioso, ¿no? Porque son ciencias de computación, son algoritmos, son procesos, son herramientas cuyo objetivo es fingir ser algo muy concreto, fingir ser un humano, ¿no? En esa parte. Y puede ser fingir ser un humano en algo muy generalista, tremendamente complejas, o en algo muy específico, como pueda ser pintar un cuadro, ¿no? En esa parte. Pero es muy curioso, ¿no? Que uno de los objetivos más altos de la ingeniería humana sea copiarnos a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que eso dice mucho del ser humano y dónde estamos ahora mismo a nivel tecnológico. Fenomenal. Pues vamos a ir terminando, Víctor. Y para terminar, me gustaría preguntarte que nos dieras algún consejo. Seguramente que entre la gente que nos está escuchando y que nos va a escuchar, hay gente que está emprendiendo y que posiblemente pues está empezando a emprender. Hay otros que están pensándoselo, posiblemente, ¿no? Un camino por allí o el camino fascinante que estamos comentando, pero duro también del emprendimiento. Y después hay otro grupo, que posiblemente es la mayoría en el entorno en el que estamos, que ni siquiera se le ha pasado por la cabeza emprender, ¿no? Entonces, bueno, pues que hay un camino establecido en su entorno y que habitualmente no es el emprendimiento. Pensando en estos tres grupos que te estoy comentando, danos un consejo para ellos, pues con toda la experiencia que has pasado durante todos estos años, Víctor. Tú ya sabes que una de mis charlas más conocidas así en el minimundillo es 10 razones para no emprender, ¿no? Donde un poco yo siempre digo lo mismo y es no montes una empresa a menos que te quedes sin razones para no montarla. Es decir, tienes algo mejor que hacer con tu tiempo. Ya eres rico porque papá y mamá te han dejado una casa y un saco con oro. Realmente, ¿no? Emprender tiene que ser algo que hagas porque no puedes pensar en otra cosa, porque no te ves haciendo ninguna otra cosa, porque ves un problema tan sangrante que nadie está resolviendo y que sabes que tú puedes. Y entonces, y solo entonces, cuando te has quitado el monetario, el tiempo, has probado todo lo demás que intentas solucionar ese mismo problema y tú te sigues yendo a dormir pensando, ¿cómo es posible que esto no exista? Entonces, y solo entonces, cuando te quedas sin motivos, ¿no? Para no emprender, ese es el momento donde empezar una empresa, ¿no? Cuando ya no hay más motivos, en el sentido de decir, ostras, es que si no lo hago yo, esto no va a existir, no lo va a hacer nadie. Ese, para mí, es el único trigger válido que existe para montar una empresa.
Para esa gente que se lo está pensando, ¿no? O que lo está mirando, yo le invitaría a quedarse sin motivos, ¿no? En esa parte. Quedarse sin motivos tiene una parte pasional y una parte casi científica de análisis previo en ese punto. Pero estamos en un momento realmente excitante, ¿no? Porque hablábamos antes de la inteligencia artificial, ChatGPT, Stable Diffusion en el mundo del arte. Tenemos modelos de lenguaje enormes que están comportándose por primera vez y que será cuestión de tiempo que alguno pase el test de Turing y sea capaz de engañar a un humano, ¿no? en ese punto. Hay tantas cosas tan interesantes ahora mismo, ¿no? Pero también a su vez es muy difícil el convencerse a uno mismo de solo yo puedo dar ese paso. Si tienes una idea en la que piensas nadie lo está haciendo, solo yo puedo dar este paso y no te dejas dormir por las noches, ostras, el día que fundas la empresa, firmas los papeles y dices, mañana empiezo yo, te aseguro que esa noche duermes. Será la última, pero esa noche duermes. Bueno, pues lo has dejado meridianamente claro y sobre todo, bueno, has transmitido esa ilusión a todos los que se lo están pensando, ¿no? Bueno, Víctor, pues nada, vamos a acabar aquí. La verdad es corto, pero nos hemos visto, nos has contado cosas interesantes. Seguro que tienes muchas más que comentar y lo haremos en otro momento. Muchísimas gracias, Víctor, por estar este ratito con nosotros y hasta pronto. A vosotros por la invitación, un placer como siempre. Y sí, por supuesto, ya sabes dónde encontrarme si surgen más preguntas. Enhorabuena por la iniciativa y nada, con muchas ganas de ver pero todos los demás capítulos, por supuesto. Un abrazo enorme, Fabián. Un abrazo, Víctor.